Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrevista del Avangar. Yo soy Eduardo Núñez y hoy tenemos un invitado especial de lujo, un gran amigo, también compañero de escenario, el maestro Horacio Franco. Horacio, bienvenido. Querido Eduardo, es un honor, un placer charlar contigo y un saludo al público de Avangar. Y bueno, pues es un orgullo estar platicando contigo, que eres un gestor, una figura musical de grandes dimensiones y sobre todo pues has sido un secretario de Cultura que ha dimensionado a la Universidad de Querétaro como una de los bastiones culturales universitarios de la Universidad Pública Mexicana de más, de veras de más relieve. Y gracias por todo ese trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Y enhorabuena. Muchas gracias. Todo el mundo que ha trabajado contigo, que hemos trabajado contigo durante años y años y años, estamos muy agradecidos de esta cobertura tan grande que le has dado a las artes y a la cultura. No, muchas gracias, mi querido Horacio. Y les voy a dar un poco de lo mucho que ha hecho Horacio a nivel mundial e internacional. Nomás le falta tocar para los extraterrestres. Y bueno, Horacio Daniel Franco Mesa nació el 11 de octubre de 1963 en la Ciudad de México. Desde joven mostró interés por la música, comenzando su formación en el Conservatorio Nacional de Música de México, donde se especializó en flauta de pico y violín. A los 13 años hizo su debut como solista interpretando el concierto en la menor de Antonio Vivaldi con la Orquesta de Cámara del Conservatorio. El maestro Franco ha tenido una carrera prolífica, ofreciendo alrededor de 150 conciertos al año que abarcan un repertorio que incluye música clásica, popular y tradicional. Ha realizado presentaciones en importantes salas de concierto, así como en escuelas y plazas públicas. Además, ha sido director de la Capella Barroca de México, que fundó para promover la música barroca y renacentista. Su repertorio es diverso, abarcando desde la música medieval y renacentista hasta obras contemporáneas y folclóricas. Horacio Franco ha trabajado para cambiar la percepción de la flauta de pico, elevándola de un instrumento para principiantes a uno de gran virtuosismo y expresividad. Además, es un activista por los derechos de las comunidades LGBT y ha participado en diversas obras de educación y beneficencia a nivel mundial. Entre sus producciones discográficas más importantes se encuentran The Bach, Los Beatles y otros más. Sones de Tierra y Nube, El arte de Horacio Franco y música sinfónica mexicana. Horacio Franco es reconocido no solo por su talento musical, sino también por su compromiso social y su labor en educación musical, lo que le convierte en una figura influyente en la cultura mexicana, tanto a nivel nacional como internacional. Horacio, bienvenido. Pues muchas gracias por ese currículum. Es muy extenso para mi gusto, pero bueno, nada de lo que dices es mentira, así que muchas gracias. De al contrario. Esta introducción. Horacio, ¿por qué flauta, música, o por qué no ingeniero industrial o médico? Cuéntanos. Pues es que tú sabes, tú eres un gran músico y sabes que la música... A ver, la música nos llama a todos los seres humanos. Todos los seres humanos llevamos la música desde antes de nacer, de todas las artes. Es la más primigenia de todas, la más primitiva, la más visceral, la más ancestral, como quieran llamarle. La música es una parte de nuestro ser porque la llevamos en el vientre materno. Empezamos a escuchar o empezamos a percibir desde que somos embriones el latido del corazón de nuestra madre. Esa es la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco. Después empieza a latir nuestro corazón y empezamos a percibir eso también. O sea, somos seres rítmicos. Nacemos y cuando vamos cuando vamos al mundo no sabemos ni qué color es el negro, ni el blanco, ni nada más percibimos sonidos. La voz de nuestra mamá, la voz de nuestro papá, las canciones de cuna que nos cantan, y empezamos a hacer música ya desde que nacemos. Ese es el lenguaje más primigenio que tenemos por el sentido del ritmo y luego por las alturas de sonidos. Esa es la música, ¿no? Finalmente, es ese orden de sonidos con una frecuencia cardíaca, nada más. Entonces, por eso somos música desde antes de nacer y al nacer. Y finalmente, pues a todos nos llama la atención la música de una u otra manera. Yo siempre fui un niño muy musical, aunque mis papás no pudieron nunca proveerme de una educación musical porque ellos no la tenían, pero finalmente yo descubro la música en la secundaria por pura casualidad con una chica que tocaba el piano
y que me fue como el mensajero entre la música de Mozart y yo, de que al oírla tocar la sonata Facile, que es el 545 de Mozart, Ajá. ahí me arrobó totalmente, fue como una epifanía. Son esas revelaciones que tienes en la vida que te llegan y que no sabes ni por dónde, y yo quería dedicarme a eso. Casi paralelamente, es más, un poco antes me dan la flauta de pico, la flauta dulce como instrumento escolar, y me doy cuenta que tengo mucha facilidad para esa flauta, me doy cuenta que pues me salía muy fácil todo, pero digo, tuve la fortuna de descubrir dos cosas a los 11 años. Uno, el que tenía yo facilidad y talento para la música, porque tenía muy buen oído, ¿no? Porque desde niño yo cantaba las canciones muy afinado y sobre todo tenía mucha facilidad para componer melodías yo, ¿no? Y número dos, pues me fascinó lo que oí. Entonces entré a la música clásica así como que con el pie derecho, así como el riel, así, me empecé a enrielar hasta que me volví músico por mi propia voluntad y contra la voluntad de mis padres. Mis padres no querían dejar que yo estudiara música porque para ellos no era una profesión, me iba a morir de hambre, era muy famoso, muy vox populi en los años 60 y 70, 40, 50, ellos se casaron en 45, 42, 43. 80, 90, 2000, sí, siguen con bueno, la misma todavía, mentalidad. pero menos, Ya no pero tanto. ya menos, ya por fortuna menos, pero antes era un estigma ser artista, ¿no? Y bueno, también a los 11 años me doy cuenta de mis preferencias sexuales y también fue como muy, muy revelador para mí saber quién era yo desde los 11 años. Y de ahí me fui derechito. Pero que eso tuvo un antecedente de que yo tenía 6 hermanos, pero mis hermanos eran mucho más grandes que yo. Mi padre se queda sin trabajo cuando tenía yo 6 años o 7 años cumplidos en 1970 y me tengo yo que enmendar, más bien porque era un niño muy consentido y muy mimado por mis hermanos mayores, pero me tengo que enmendar el camino y empecé a leer mucho, ¿no? Fíjate, empecé a leer solito. A los 7 años empecé a leer enciclopedias y me di cuenta de toda la indoctrinación religiosa que me querían hacer en mi familia, Sí. era puro cuento, porque había muchos más dioses Sí, claro. que uno solo, que Jesucristo, y dije, ay, ¿por qué voy a creer en uno si hay un montón de dioses bien chidos? O sea, está Zeus, está Nubis, está Osiris, está todo, etcétera, etcétera, todos los dioses griegos, los dioses romanos. Lo que sea. Entonces, claro, ¿no? Está Huitzilopochtli, está claro, qué bonito, y me volví admirador de las religiones, pero totalmente ateo, porque no quería creer en ninguna religión. Entonces eso me dio muchas bases para tener un pensamiento ateísta. Además, ya sabía yo del Estado laico, ¿no? También. Sí. Entonces era una maravilla, fue para mí una maravilla haber crecido solo en realidad, sin esa influencia culpígena, claro, de las religiones. Con eso, pues tuve todo un caldo de cultivo para ser yo mismo y para descubrir, número 1, soy homosexual, número 2, me encanta la música, ¿no? Y tengo talento para la música y me encanta eso. O sea, quiero ser músico y soy gay. Entonces, a los 11 años ya sabía yo quién era y no tengo culpa por ser nada de lo que soy. No, entonces claro, me empecé a trabajar con todo eso, porque digo, de nada sirve saber que eres muy talentoso en algo, o que eres o que eres religioso, que quieres ser un líder religioso si no vas a trabajarlo, ¿verdad? O que, lo que sea. Si descubres quién eres, hay que trabajar el quién eres hasta que te mueras. Claro. Y Horacio, escoges un instrumento que no es muy común en México cuando uno estudia, porque siempre vas al piano o vas al violín, vas al cello, vas a la viola o la flauta transversa, pero escogiste un instrumento tan maravilloso como es la flauta barroca, que tocas todas las por haber y la de flauta saber. De pico, sí. Sí, y ¿cómo te llamó la atención? Creo que una vez me comentabas, fuiste de esos de los niños de la flauta de pan en secundaria, fue por parte de eso que te interesó la flauta. A ver, yo descubro que era talentoso para la flauta escolar, que es la misma flauta que toco yo. Hitler la instituye en las primarias de la Alemania nazi en 1930 y tantos, 34 por ahí, y se convierte en un instrumento escolar que malcopia México, lo malcopió. En los años 70 a mí me tocó ser de las primeras generaciones que tocó la flauta, pero yo como era muy talentoso para la flauta y todo el salón, la mayoría del salón no podía tocar porque los maestros tampoco sabían cómo enseñarla porque fue una cuestión muy al vapor y muy mal hecha. Entonces, pues yo no tuve otro acceso a otro instrumento. Yo con el ejemplo de la sonata Facile de mi compañerita que tocaba el piano, quería yo ser pianista, pero pues en mi casa no había ni para comer, pues menos para un piano, ¿verdad? Sí. Porque éramos gente de clase trabajadora y mi papá no tenía trabajo en ese entonces. Entonces, pues tuve que seguir tocando la flauta y ya me empecé a interesar por eso.
fíjate, llegan momentos en la vida en que dices, bueno, ahí va. No soy religioso, pero tuve una suerte, así como que Dios me lo hubiera mandado, si yo creyera en Dios, de ir a una horrera en ese entonces, que era el Walmart anterior, era la horrera, y fui a horrera y ahí vendían discos de música clásica a $9.90. Entonces empecé a hacer una colección de discos de música clásica. Compré un disco de conciertos para flauta de pico, de Vivaldi, que no sabe ni lo que era, decía Concertos for Flautino, ¿no? Porque así así Vivaldi for piccolo, o flautino. Vivaldi escribe en sus manuscritos concierto for flautino, para la flauta sopranino. Pero cuando yo lo compré concierto para piccolo, lo empecé a oír y dije, ay, esto suena como la flauta que toco yo. Y empecé a sacarlos de oído, los conciertos de Vivaldi. Entonces, finalmente ahí me hice apasionado de la música barroca y ya sabía yo que esa flauta que tocaba yo pues era un instrumento que Vivaldi había usado como instrumento para los conciertos para piccolo. Bueno, entonces ahí me fui con la música barroca, con la flauta dulce, porque no había otro instrumento que tocar, porque no, en mi casa no había para nada. Entro al conservatorio a escondidas de mis papás, que precisamente las señas del conservatorio me las dio Magdalena Nogueras, hermana del doctor Nogueras, que era mi compañerito en la secundaria también, que me dio santo y seña del conservatorio y era pianista, estudiaba ya en el conservatorio con la gran María Teresa Rodríguez, sí, ¿no? Que era también, éramos muy amigos María Teresa y yo, que bueno, ya muchos años después, ¿no? Pero yo fui al conservatorio, entré a escondidas de mis papás, y cuando obviamente yo sabía que iba a pasar el examen de admisión, ¿no? Porque yo sabía mis talentos. Esa es una cosa que te tienen que enseñar aquí en México, para reconocer tus talentos, ¿no? Para no sentirte ni culpable ni responsable por utilizarlos. Si yo iba a utilizar mi talento para la música, entro al conservatorio, hago el examen de admisión, lo paso, y me dicen, bueno, ¿a qué instrumento vas a inscribir? No, pues a la flauta dulce, ¿no? A la flauta de pico. No, chatito, me dicen, aquí no hay eso. Eso es algo que yo te quería preguntar. Tú entras a un conservatorio, eso te decía, ¿y quién fue tu maestro? No tuve maestro nunca. ¿Cómo te enseñaron? Nunca tuve si maestro. No había un especialista en yo eso, no tuve maestro, entré a estudiar violín. Me pude comprar un violín con mis ahorros, que tenía una hermana que vivía en Estados Unidos me había dado, ¿no? Me compré un violín de $3,000, un violín chino, y con el violín chino entré a violín, y gracias a que entré a violín, que mi maestro, entré a los 13 años al conservatorio. Mi maestro de violín era Echilio Bredo, un muy buen violinista, productor de muy buenos violinistas y atrilistas sobre todo, y me trataba muy mal porque yo entré muy tarde a estudiar violín. Entré a los 13 años a estudiar violín, y cuando empiezas a los 13 años a estudiar un instrumento de cuerda con un muy buen maestro en una escuela profesional, pues te mandan a la fregada, porque finalmente empiezas muy tarde un instrumento así. Tienes que ser niño. Entonces tienes que ser muy niño, tú lo sabes, ¿no? Por la cuestión del acondicionamiento físico que se necesita para el violín moderno. Bueno, entonces no me trataba bien, pero me di cuenta que él era el director de la orquesta de cámara del conservatorio. Entonces una vez fui con una flauta que tenía yo, ya tocaba muchos, los conciertos de Vivaldi ya los tocaba, ya los había sacado de oídos 2 años antes, y me le presenté y le dije, maestro, ¿me deja ser solista de su orquesta? Pero ¿cómo crees? Si apenas vas en primer año, pero después con el violín, estás loco. En esa orquesta tocaban muy buenos músicos, estaban los Vitrán, estaba Cecilia Romero, estaba Nacho Mariscal en esa orquesta. Y me dice, pues si todos estos muchachos ya tocan muchísimo más que tú, ¿cómo quieres ser solista? ¿Te volviste loco? No, maestro, es con la flauta, es con esta flauta. Saco la flauta, empiezo a tocar en un concierto de Vivaldi, ese que toqué en Bellas Artes, pues me la dio de solista porque se quedó muy asombrado, pero tuve las agallas de hacerlo, porque tenía acá 13 años todavía, ¿no? Entonces, finalmente, así fue como empecé. Yo estudiaba solito, yo estudié solo. Después, él mismo me dio los datos de alguien que me mandó con Agustín Oropesa, que fue el primer flautista transversal. Él tocaba flauta transversal, él nació en 1891 y ya para ese entonces tenía 80 y tantos años, y me dio clases de interpretación. Él no conocía nada de esa flauta, le parecía muy rara, obviamente, pero me dio muchas bases técnicas de interpretación. Y entonces, gracias a él, aprendí a interpretar, a frasear y a tocar de una manera correcta. Yo nunca tuve un maestro de flauta, nunca, hasta que me fui a los 17 años. Fue una historia muy linda, porque finalmente yo sabía que en Holanda estaban los mejores flautistas del mundo. Ahí había una escuela maravillosa que funda Frans Bruggen en los años 60, y yo me quería ir a Ámsterdam a estudiar, porque ahí estaba esa escuela
maravillosa. Entonces mandé un cassette, que los jóvenes ya ni se acordarán que existían. Grabé un cassette con un amigo mío, José Suárez, que gran clavecino, que era ya ya tocaba yo con él, fue mi maestro de armonía y contrapunto, pero ya tocaba con él, y con otra chica que tocaba la gamba. Mandé el cassette por correo certificado y después de 3 meses me llega la carta de aceptación. Pero yo empecé a dar clase en el conservatorio desde los 16 años. El director del conservatorio me mandó llamar por un examen que había yo hecho para ver qué iba a hacer yo de mi vida con la flauta dulce y que me juzgaran, ¿no? Los maestros de clavecino, los maestros de otras áreas, para que vieran o sea, y yo quería que hubiera una carrera de flauta, pero el director me manda a llamar y me nombra maestro del conservatorio y de la superior de música. Entonces di clases de los 16 a los 17 años, fui el maestro más joven que ha tenido el conservatorio, di clases durante un año y con eso me pude ir, porque fui a pedir becas a Fonapaz, hablábamos de Fonapaz, exacto. de toda la infraestructura que funda la señora López Portillo, que muy bien hizo la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en los 80s, pero que pues no iban a becar a alguien que tocara un instrumento que no entrara en esa orquesta. Claro, pues, ¿no? claro. Entonces nunca me becaron, yo me conseguí con mi sueldo que gané de maestro de la superior de música y del conservatorio, porque di clases en las 2 escuelas, me pude ir a Holanda aunado a un premio que me gané con Enciclopedia Británica. Entonces el premio que gané por Enciclopedia Británica fue por un artículo que escribí, pero entonces toda mi existencia se fue así como evolucionando porque yo lo fui buscando. Claro. O sea, yo lo fui buscando y propiciando. O sea, a los 17 te vas a Holanda. Me fui a ¿Cuánto Holanda. duras allá ahora? Sí. Mira, iba yo a estar 2 años, pero acabé con 3 y medio porque me dieron chances de graduarme con el grado de maestría. Ya. O sea, ahí te perfeccionaste ya tu Ahí técnica. tomé mi primera clase de flauta con el mejor maestro del mundo, Sí. con los mejores maestros del mundo, Sí. Mayrake Missen y Walter Van Haue. Y con él me gradué con Walter. O sea, Sí. fue una vorágine de acontecimientos que me favorecieron por la escuela donde entré a estudiar. Porque en ese entonces era la mejor escuela del mundo y que ya desapareció casi la flauta dulce del panorama europeo, pero finalmente fue como que la jauja de todo el mundo flautístico estaba allí en Ámsterdam. Sí. Entonces me pude graduar, pude tomar clase con clases de técnica, porque a ver, si tú vas a dar a la mejor escuela del mundo con mucho talento y con mucha pasión, no vas a hacer nada si no tomas una metodología. Sí, claro. Y entonces esa metodología, esa base técnica que yo no tenía en México, porque no la iba a aprender con nadie tocaba la flauta, no había señoras aficionadas a la música que daban clases de flauta dulce en escuelas privadas, ¿no? Sí. Estaba la esposa de Günter Gerso, Jean Gerso, pero pues ella no tocaban, o sea, no eran gente profesional, yo necesitaba una preparación profesional. Sí, sí, claro. Entonces tú terminas tu periodo allá y regresas a México, por lo que estoy entendiendo, Horacio. Tú vienes como que a fundar casi la técnica para tocar la flauta piccolo, que le podemos llamar. Flauta de pico. Ajá, de pico barroca. No, es que la flauta barroca es transversa ¿Es también. transversa también? Yo no toco transversa. Ah. No, flauta barroca, te explico y le explico Sí. al público. Una flauta barroca es una flauta que se hizo o se construyó en la época barroca. Puede ser flauta transversa barroca o puede ser flauta de pico o flauta dulce. El nombre en español es flauta de pico, o flauta dulce, que viene del italiano flauta dolce. El nombre en inglés, fíjate qué chistoso, les voy a explicar. El nombre en alemán, en todos los idiomas sajones, es Blockflöte, Blockflöte, es una flauta que está construida como un silbato y que tiene un bloque de madera que hace una pared, que es como un silbato, para sacar el sonido. Esa es la flauta de pico, pero en italiano se llamaba flauta dolce porque su sonido era muy dulce. Y en inglés se llama recorder. Recorder como grabadora, como recorder, recorder. Pero es un nombre medieval que viene de los anales de uno de los reyes de Inglaterra, Enrique III, creo que era, donde narraba en latín una serie de posesiones que tenía el rey y nombraba que tenía una serie de instrumentos fistulae, que es en latín flauta, fistulae nomine, llamada nomine ricordo, porque le recordaba el sonido de los pájaros. ¿Cómo ves? Ahora se llama recorder en inglés. Entonces, tú llegas
y de grande te acuerdas que empieces y pedir ya lo que es la danza de flauta muy se empieza a crear una técnica por Horacio aquí en México y cómo te cuando llegas ¿qué pasa cuando llegas de Holanda? ¿Cómo funcionas tu trabajo en la nacional? ¿Te dieron permiso para ir a estudiar? ¿Te vuelven a contratar? ¿Qué pasa con tu vida cuando llegas? Y me imagino que después te conviertes en un fenómeno mundialmente, interpretando magistralmente como lo haces este instrumento y te conviertes, se puede decir, como que la persona que capa técnica para hacer esta música. Mire, como yo he vivido tan vertiginosamente, tan revolucionado, era un chavito muy revolucionado con él, ya a los 21 años, ya allí fue una pareja holandesa, que precisamente ahorita hace ratito estaba hablando con ella, hace muchos ya dejamos de tener la relación, pero somos muy buenos amigos. Llegué con él en 85, ¿no? Sí. Nos toca el temblor, el terrible temblor de la Ciudad de México, pero bueno, llegando, porque llegamos con una mano adelante y otra atrás. Ajá. Pero llegando, lo primero que hice fue hablarle al nuevo director del conservatorio, que era el maestro Leopoldo Telles, ¿no? Que era mi amigo mío. Le dije, Leopoldo, oye, ¿me das chance de las horas que tenía? Que no eran por plaza, era por nombramiento. ¿Me das chance de recuperar las horas que tenía? ¿Tienes chance de que pueda volver a dar clases de flauta o de lo que sea? No, pues claro que sí. Me dio chance. Otro amigo, Rafael Cervantes, que ya murió, me llevó a la Nacional de Música para que me dieran algunas horas para dar clase de flauta también. Y luego, ese mismo día que llegué, investigué el número de Mario Lavista para decir, a ver, Mario, gran compositor mexicano, claro. Ya acaba de morir hace 3, 4 años. Le dije, Mario, tú no me conoces, pero yo sé que tú estás interesado en las nuevas técnicas de composición de instrumentos para música contemporánea, pues yo traigo la de la flauta dulce. Yo pensé que no lo iba a conocer, ¿no? Pero él tocó con Eduardo Mata, fíjate qué chistoso. En los años 60 tocaron juntos el Recorder, que Mario y el güero Mata lo conocían como Recorder, y tocaban juntos en el Altillo, iban a la iglesia del Altillo y a tocar juntos cuando adolescentes, en los 50, 60. Entonces estaba muy interesado, le fui a enseñar a flauta y me compuso una música maravillosa que se llama Ofrenda, que estrené año y medio después en el Foro de Música Nueva, y a partir de ahí muchos compositores se interesaron por eso y me empezaron a componer obras, bueno, no para mí, sino para la flauta, ¿no? Entonces fue muy interesante porque y luego venía también, tenía mi hermana, que ya murió también, trabajaba en la Facultad de Psicología y yo tenía una amiga que trabajaba con ella y su hermana trabajaba en una estación de música clásica que tú debes recordar, Estéreo 1000, que era la del núcleo de Radio 1000. Entonces ahí tenían un auditorio, el Auditorio Azul y Oro en Insurgentes Sur, y me dieron chance de dar un concierto ahí, y ese concierto lo grabaron y pasaban la grabación del concierto en Estéreo 1000. Entonces eso me empezó a dar mucha difusión, lo fui buscando. Yo creo que, y tú lo sabes bien como gran gestor cultural que eres también, aparte de pianista, gran pianista, si tú no buscas las cosas, no las vas a encontrar nunca. No, jamás. Tienes que buscar y propiciar. Si tú quieres esto, lo tienes que buscar. Entonces, yo busqué desde que yo llegué a México. Ese mismo día que llegué también le hablé a Luisa Durón, que fue mi colega clavecinista, que fue mi maestra de clavecín en el conservatorio antes de irme a Holanda. Y le dije que quería hacer música junto con ella y a José Suárez, mi amigo, el clavecinista organista, y claro, ya tenía yo con quién tocar, ya tenía yo qué hacer. Di un curso en la Nacional de Música llamado La Flauta Dulce en el siglo XX y fue muy exitoso. Entonces, gracias a eso, me moví hasta que empecé a posicionarme. Es una cuestión muy difícil porque ni directores de orquesta, ni mucha gente creía en ese instrumento. Pues es el instrumento de la secundaria, la flauta, literal, la pinche flautita de la secundaria que suena horrible. Que todos aquí lo aprendieron seguramente. Que cuando en mi salón pues era como una granja de pollos, ¿verdad? Parecía granja de pollos. Porque no saben enseñarla, porque se instaura, porque se instaura sin ninguna metodología. O sea, y además la colectividad en ese entonces y grupos de niños de 57, 60 niños, pues, o sea, ¿hacia dónde vamos a dar? ¿Verdad? No había manera de hacer que eso fuera un proyecto exitoso. Yo porque tenía talento y porque a mí Mozart me llamó y me dijo, a ver, ¿de aquí eres? Y no me soltó. Yo siempre he creído que en la vida ya cada ser humano tiene marcado a lo que viene. Y siempre hay algo que dice, ¡pum! En ese momento como que
despierta lo que vas a hacer o lo que va a pasar en tu vida o lo que realmente te va a ayudar para que te empuje por acá. Claro. O sea, todo se va dando en la vida y también estará quien te quiere obstaculizar, también todo este tipo de rollo, ¿no? Pero bueno, llegas, creas una escuela, una técnica en la flauta, Horacio. ¿Qué resultados has tenido? ¿Tienes algún alumno que tú digas, realmente Tengo muchos, tuve puede- muchos alumnos. A ver, tuve muchos alumnos de flauta. Uno se fueron a vivir fuera porque aquí no había trabajo. A ver, ¿cuál es el problema con la flauta de pico? La flauta de pico no entra en ninguna orquesta, nunca. Hay muy pocas obras buenas, buenas me refiero, donde exploten el instrumento a sus máximos niveles, como los conciertos de Vivaldi, pero, a ver, mira, ¿cuál es la tragedia y la virtud de la flauta de pico? La flauta de pico, de todos los instrumentos de aliento, si tú lo razonas, lo examinas, la flauta de pico es el único instrumento de todos los alientos que tiene su producción sonora fuera del alcance neuromuscular de los labios del ejecutante. O sea, si tú ves la flauta transversa, el saxofón, el oboe, el clarinete, el fagot, la tuba, el trombón, la trompeta, todos los instrumentos de aliento, todos los convencionales, tienen su producción sonora al contacto con los labios del ejecutante. Eso hace que la producción sonora en la mayoría de esos instrumentos que mencioné sea bastante difícil de conseguir, porque unos tienen caña, otros tienen doble caña, como el fagot y el oboe, caña como el saxofón y el clarinete, ¿no? Y otros tienen boquilla de copa, pero todos tienen su contacto, la producción del sonido está acá, en los labios. La flauta dulce es el único de todos esos instrumentos que no. Eso hace que la flauta dulce o flauta de pico sea el instrumento más fácil de insuflar, de sacarle sonido, sí, pero el más difícil de controlar. ¿Por qué? Porque una vez que tienes el contacto neuromuscular de los labios y las mejillas y todo el sistema muscular acá, sobre todo los labios, en contacto con las boquillas, como los instrumentos tradicionales de las orquestas, tienes todo por delante, o sea, ya tienes la producción sonora y ahí está canalizada. La flauta de pico tiene el contacto si imagínense la flauta, es un silbato, y tú soplas el sonido así, y choca con un bisel que está lejísimos realmente, o sea, del aire. Tienes que tener un control del aire perfecto y un control de afinación y un control o sea, tienes que controlar tu aire muy bien, o sea, tener un sistema, ya no acá, sí influye, pero lo que incluye es toda la cuestión del aire y la cuestión de toda la manera en que digites, las digitaciones diferentes para poder sacar colores y diferentes tipos de diferentes afinaciones. Las flautas, la mayoría de las flautas que están construidas por constructores que son copias de instrumentos barrocos, casi ninguna coincide en la afinación. Tienes que estar buscando la afinación, tienes que estar buscando el color del sonido tuyo también. Entonces es un instrumento muy difícil, o sea, es el más fácil de soplar, pero el más difícil de controlar. Es el más difícil de controlar, ese es el problema. Entonces, claro, a Hitler se le hizo fácil porque en el barroco y en el Renacimiento fue un instrumento meramente de aficionados, porque no iban a ponerse a tocar el violín porque era más difícil, o no iban a ponerse a tocar el fagot porque era igual de difícil de sacar el sonido, pero los aficionados se fueron a la flauta dulce como instrumento desde los ingleses del siglo XVI, XVII, los italianos también, y ya en el siglo XVIII era un instrumento considerado para aficionados, incluso en la misma Leipzig, donde trabajaba en Santo Tomás de Leipzig, o en Köthen también, los maestros los ejecutantes que trabajaban para Johann Sebastian Bach, era el oboísta que hacía las veces de flauta dulce. Entonces, claro, todos los solos de las cantatas de Bach fueron escritos para oboístas en realidad. Yeah. Y muchas músicas, o sea, Vivaldi, por ejemplo, que escribe los 6 o 7 conciertos, los mejores que se han escrito para flauta dulce, donde se explora y se explota más las posibilidades técnicas en todo el barroco, junto con Telemann y las cantatas de Bach, son los 3 grandes compositores para flauta dulce, dijéramos. Vivaldi tiene 6, 7 conciertos, pero tiene 40 para fagot, sí, y tiene 200 para violín, 250 sí, para violín, y tiene montones para cello, y para flauta nada más tiene unos poquitos. ¿Por qué?
porque no había quien tocara ese instrumento de profesional, pues, ¿no? Hay bastantes compositores ingleses como James Paceable, por ejemplo, que también escriben música buena, pero la mayoría era música muy fácil y muy asequible para los aficionados, porque era un instrumento de aficionados. Hitler, en el siglo XIX, los Dolmetsch en Inglaterra lo restauran, lo resucitan, como resucitaron el laúd también, o Van der Landos que resucita el clavecín, ¿no? En el siglo XIX, porque habían caído en desuso en todo el siglo XIX, a finales del XIX los ven un poquito más históricamente las músicas que se habían escrito antes, o 150 años antes de donde ellos estaban, de donde nacieron, y restauran y rescatan el clavecín, rescatan el laúd, rescatan la viola da gamba y rescatan la flauta dulce y la flauta transversa barroca también, y lo que hacen es que finalmente a la flauta dulce la posicionan muy bien entre los aficionados, y en los años 30 que Hitler descubre que era un instrumento de aficionados muy propicio para poderla instituir en las escuelas de la Alemania nazi, pues la instituyen en las escuelas de la Alemania nazi y felices todos, pues claro, ¿no? Claro, por eso claro. esa es la historia de la flauta dulce, realmente la historia de la flauta dulce es muy, pero muy desafortunada por esa facilidad que tiene para insuflarla. Claro. Horacio, ¿puedes contar con los dedos los músicos que interpretan la flauta dulce? Sí, bueno, hablando de mis alumnos, tengo muchos alumnos que se fueron a vivir fuera, y de mi generación de Holanda, que era la mejor escuela del mundo, en serio, era una cosa verdaderamente fenomenal. Nos recibimos 16 flautistas ese año, 1985, hace 41 años. Ajá. Estoy hablando. Bueno, de todos esos 16 que nos recibimos, solamente 3 nos dedicamos a vivir de la flauta, porque es imposible en Europa, es imposible en cualquier parte del mundo vivir de la flauta si no tienes un nivel de solista y una carrera que te garantice éxito como solista. No vas a vivir de nada más que de dar clases, o no vas a vivir. Yo me hubiera podido, me preguntan, ¿no? ¿Y por qué no te quedaste en Holanda? Ya tenías tu pareja, ya tenías ya estabas allá. Pues no me quedé porque era imposible vivir de la flauta allí. O sea, había me dieron el tip de una escuela rural en un pueblito que no había ni tren, tenías que tomar el tren y luego el camión, en una primaria, en una escuela rural de Ámsterdam, de dar clases, ¿no? Era 2 horas de clase a la semana, y antes que yo había 35 flautistas holandeses que estaban queriendo su puesto. ¿Qué voy a quedarme yo allá? Si llego aquí con de los mejores compositores que ha habido en México, que es Mario Lavista, y le digo, escribe una obra, y me escribe una obra, empiezo o sea, yo aquí sí podía yo abrirme cancha, porque era un territorio virgen. Sí, claro. Ahora, No, y que tú recuperaste de este sonido, de este instrumento, que yo siempre he hablado. O sea, uno estudiaba los conservatorios, ¿quién se iba a imaginar la flauta dulce, no? Cuando siempre había estándares de estudiar los instrumentos que uno ya conoce, ¿no? Entonces tú rescatas y se vuelve también un retomar una regresión para escuchar estas maravillosas obras que tú bien lo comentaste ahorita, que muy poco se escribió, pero que tú realmente las volviste a rescatar. Y aparte sé que has hecho investigaciones muy importantes, Horacio, sobre música que se hizo aquí. ¿Realmente hubo alguien o algún maestro de capilla, algún compositor que escribiera para ese instrumento, o has hecho tú música de México escrita para para violín o para otros instrumentos? no hay nada de música virreinal escrita para instrumentos. No hay nada, nada. Ese es el problema. La música virreinal fue eminentemente vocal y religiosa. Sí. ¿No? Hasta los mismos villancicos que tienen un corte profano, los de Gaspar Fernández, que están muy bien en todas las bibliotecas aquí, ¿no? De las catedrales, pues eran religiosos, era música vocal de corte religioso. No había nada puramente instrumental. O sea, llegaron los conciertos grosos de Corelli, llegaron algunas obras de Haydn, también una sinfonía de Haydn ahí en Puebla. O sea, no hay música instrumental, no hay música instrumental de nada. Pocas músicas instrumentales que se conocen en Latinoamérica son las sonatas escritas por los indígenas de las misiones de Chiquitos en Bolivia, pero eso es música que no se compara con las grandes músicas instrumentales de Vivaldi o de Corelli o de Telemann o de Händel, ¿no? Es música muy básica en realidad, ¿no? A ver, éramos una colonia
éramos colonias de un imperio musical, de un imperio español que estaba en decadencia musical. Sí. Porque en el siglo XVII ya los últimos grandes compositores pues, fueron ya, bueno, Mateo Flecha, que fue del XVI, pero pues Bartolomé de Selma y Salaverde, muy pocos hicieron, ¿no? Aquí importaron maestros de capilla como Hernando Franco, que era buen Muy bueno, compositor, sí. ¿no? El primer maestro de capilla en 1530 y tantos, de los 1550, 60, pero nunca hubo en realidad un ejercicio de la música más profesional y más profundo y con el nivel que tuvieron en Italia en 1600 en la explosión maravillosa que propició la creación del barroco como periodo musical, ¿no? Ellos ni saben que se llamaba barroco, pero en Italia hubo una explosión hacia 1600 de eventos donde se desarrolla el género de ópera que se llamaba drama per musica, el advenimiento del el auge de los instrumentos de cuerda, ¿no? Gracias a los grandes constructores Stradivari, Amati, Guarneri, con grandes virtuosos del violín. Aquí no hubo nada de eso, aquí no llegó nada. Sí, nada. No llegó la música religiosa. Nada más. Sí. Entonces no hay nada que hacer aquí en la época virreinal. Entonces, bueno, yo he dirigido, porque me volví director unos años después de que llegué a México, me volví director, ¿no? Hice un grupo eminentemente de música vocal y de música instrumental, donde hicimos alguna música instrumental, por ejemplo, vocal o instrumental, como las misas de Manuel de Sumaya, que están francamente, o sea, ya lo digo como te lo digo de músico a músico, están nada más, no es la gran música, sorry de decirlo. Era buen compositor Hernando Franco, era buen compositor López Capillas, tenían muy buena, a ver, los compositores mexicanos virreinales, ¿no? O españoles que vinieron acá, ni eran los grandes como Tomás Luis de Victoria, ¿no? O Pergolesi, pero eran compositores buenos, de oficio, y ya después se volvieron, pues eran buenos compositores, o sea, tenían el ejercicio de la música, pero no al nivel que los tenía Händel, Vivaldi, Telemann o Bach, ¿no? O sea, obviamente. Y que fueron los maestros de esa época. Ahora, entonces, tu repertorio está basado mucho ¿haces transcripciones de algunas obras? Hay que hacer, totalmente. Ajá. Hay que hacer adaptaciones, más que transcripciones, adaptaciones de músicas de violín, de músicas de lo que sea. Me empecé a tocar después con un gran contrabajista, Víctor Flores, empecé a tocar danzón. Se me ocurrió hacer una música, un disco que se llamó del Medieval Danzón, porque probar todas las músicas idiomáticas para dos instrumentos, uno que es transpositor a la octava, que es la flauta dulce, y otro que es transpositor a la octava baja, que es el contrabajo, que hay un trecho tremendo. Es una combinación muy afortunada por esa división acústica así tan grande, como las sonatas de Beethoven, tú las conoces, claro, que estás acá en una mano y la otra estás abajo. Acá. Es muy interesante, es muy poderosa la combinación. Entonces, como a mí me gustan mucho los danzones, porque yo crecí en un entorno en Portales de la Ciudad de México muy danzonero, ¿no? Oía esa música, mis papás la oían, entonces me gusta mucho el danzón porque es muy buena música de salón mexicana, ¿no? Entonces empecé a crear ese concepto del medieval danzón, desde música medieval, que sí se puede tocar en la flauta, obviamente, y pues en un contrabajo también, porque son músicas a dos voces, ¿no? Y luego hicimos el disco que tú mencionaste de Baja los Beatles también. Entonces, poco a poco fui haciéndome un repertorio muy sui generis, hasta que incursioné también en el jazz, y con la música barroca, que prácticamente tiene una escuela de improvisación, una improvisación implícita dentro de la música barroca, pues me empecé a adentrar en el jazz también, y pues hoy estoy tocando contigo, que también hemos hecho muchas cosas juntos en ese sentido, pero estamos tocando bowling, ¿no? O sea, o bowling, o tocas lo que quieras. O estándares de jazz que hemos estado haciendo. Y algo interesante, se habla que Bach, que fue el padre, considerado por muchos el padre de la música, se dice que era un gran improvisador y el primer jazzista que hubo, porque en el barroco, para los que nos escuchan, la mano izquierda, para todos los que ejecutaban el teclado, que era el clavecino, clavicordio, clavicémbalo, en esa época los compositores ponían el bajo cifrado, que es con la mano izquierda ponían, hagan de cuenta, la nota do y ponían un numerito 6, que quiere decir que tenía que poner la sexta. Sobre eso iban improvisando acá, ¿sí? Y en el jazz ponen arriba el cifrado, la armonía, y sobre eso se va a ir improvisando. Entonces, por eso decían que Bach era un improvisador impresionante, y sobre todo, todos los músicos clavecinistas de esa época, Horacio. Y viene todo esto.
¿Cuál es tu compositor preferido? Que No, pues ejecutas Bach por mucho Bach. Bach. O sea, por mucho Bach. O sea, Bach y Vivaldi están, o sea, Bach es el padre y Vivaldi y los demás son los espíritus santos de todos los compositores. Los Estoy hablando de apóstoles, grandes los compositores, apóstoles. Bach es lo más cercano que hay a un Dios, si es que Dios existe, que yo no creo, pero puede existir. Y si existe, está aquí adentro. Y ese adentro que tenía Bach era maravilloso, impresionante. Y al lado de él, junto a él están Vivaldi, está Rameau, Jean-Philippe Rameau, está Telemann, está Händel, está Scarlatti, y los grandes del siglo XIX y también, y los grandes del siglo XIV como Johannes Ockeghem, que se oye muy poco, como Obrecht, como Josquin des Prez del siglo XVI, del siglo XVII, pues junto a Bach está Monteverdi. Monteverdi es de mis compositores favoritos, ¿no? Claudio Monteverdi. Pero también están los grandes compositores de la segunda mitad del XVII, entre el mejor o el más grande de todos es Henry Purcell, ¿no? Obviamente. Sí. Y en el siglo XIX, pues está, XVIII está Haydn y Mozart y Beethoven también, y está también Schubert, Schubert es genio de genios, Schumann es genio de genios, Brahms es genio de genios junto con Bach. Entonces, bueno, todos esos compositores, luego ya Mahler, Stravinsky, Strauss, mismo Wagner, o sea, pero de la época que yo toco, pues obviamente Bach, Vivaldi, Telemann, Rameau, Händel, Scarlatti. ¿Y has hecho algo de romántico? ¿De los románticos? Bueno, he dirigido romántico, he dirigido Schubert, he dirigido sinfonías de Schubert, quiero dirigir Mendelssohn porque Mendelssohn es un grande de los grandes también, y quisiera dirigir un poco la primera, la segunda, la tercera y la cuarta de Beethoven, nada más hasta ahí, pero mi época va más bien desde ahí, desde la quinta incluso para atrás, ya. ¿No? He dirigido mucho, pues de hecho, desde dirigir música medieval, las misas de Ockeghem, que son una maravilla, ¿no? Hasta muchísima música de Monteverdi, he hecho mucho las vísperas de la Virgen de Monteverdi, muchos madrigales. Los madrigales son geniales, son geniales los madrigales. Sí. Son geniales. Es una cosa. Has hecho todas estas transcripciones, Horacio, y por último, música contemporánea, ¿qué has hecho? No, pues tengo como 150 obras que me han hecho. ¿Qué te han escrito? Compositores mexicanos, de compositores, un compositor israelí muy bueno, un compositor maltés también, y varios compositores de Estados Unidos. Sí me han dedicado obra, ¿no? O sea, he hecho mucha obra contemporánea. Y es algo muy importante, que casi estamos terminando el programa, donde gracias a que Horacio, este niño inquieto que nos dijo que le buscó, le encantó este instrumento, porque así tenía ya la vida, así es, ya tenía que ser, viene y restaura o recupera este instrumento tan maravilloso, que viene, lo pone, regresa de Holanda, se instala en México y hace que muchos compositores, por la forma tan maravillosa y extraordinaria como la ejecuta él, que le hayan compuesto mucha música a Horacio, y que vas a dejar un legado muy importante, Horacio, en este sentido, que ojalá el día de mañana la inteligencia artificial no nos sepulte a todo mundo, pero que muchos instrumentistas, pues sí, lleguen a ejecutar la flauta dulce y todas estas obras que a ti te han compuesto, pues realmente se sigan preservando, Horacio, en ese sentido, ¿no? Es muy importante eso que dices, porque, a ver, los alumnos que yo tengo tienen que proveerse de su mismo repertorio, ya sea el repertorio que escribieron los mexicanos para la flauta dulce, que los dedicaron a mí, pero que no son obras que yo pueda tocar exclusivamente, pero tienen esa labor de perpetuar esa música. Pero también tienen la grandísima labor y difícil de seguir posicionando la flauta de pico como un instrumento ponderable. Pero eso no se va a hacer hasta que no haya un mundo musical en la música clásica que no tenga que hacer nada más que ver con la clásica, sino también con la música popular. Estamos tocando jazz, yo he tocado, yo me he echado palomazos desde con Regina Orozco, con los los Jaguares o quien sea, pues, ¿no? He hecho muchas cosas con cantantes populares, ¿no? También hasta iba a hacer algo con la Sonora Santanera que ya no se hizo. Pero uno tiene la obligación de ver todos los horizontes nuevos que se pueden hacer. He hecho mucho también con músicos tradicionales. Grabé un disco con los indígenas de Chiapas, unos indígenas maravillosos, son grandes maestros de su instrumento, ¿no? Son,
Sones de Tierra y Nube, que mencionaste, también lo hice con las bandas, pero esos son instrumentos europeos, ¿no? Lienzos de Viento se llama el disco que grabé con 2 maestros indígenas de Chiapas. He hecho música tradicional en Egipto, en Zanzíbar, con un tocador, era un tipo de marimba que tenía él, ¿no? Era como un embira, Sí. pero hecho en la India música con flautistas hindús. He hecho música con un flautista del Tíbet, Nahuan Quechua. O sea, he hecho mucha música tradicional porque el instrumento realmente nunca llegó a tener el auge que debe haber tenido, y es un instrumento bastante rudimentario si tú quieres, ¿no? Sí. Pero tiene muchas posibilidades dentro de la música tradicional o folclórica, yo le digo tradicional. Pues música tradicional, música popular, música, el jazz, el rock o cualquier cosa, o sea, de ellos depende, no de mí, porque yo no puedo hacer una escuela para ver cómo va a vivir la gente. Sí, sí, Yo claro. nada más, uno como maestro de instrumentos es una cosa que seguramente estarás de acuerdo. Los maestros de instrumento a veces no entienden que no son los papás de los alumnos, sino No. son los formadores de los Guías, alumnos. y ya. ¿No? Así debe ser. Entonces, yo formo a un alumno que se tiene que ganar la vida. Mira, mi maestro de flauta, Walter Van Hauwe, que era en ese entonces el top de los flautistas, de los maestros, cuando me recibí, esa es una enseñanza que me dejó impresionante. Primero, cuando me dio mi título, el 15 de mayo de 1985 recibo mi diploma. Esto no lo he contado en ninguna entrevista pública. En 85 me da mi diploma y me dice, mira, felicidades, ya eres un colega, tu examen fue excelente, muchas felicidades. Y pues, gracias, le dije, y ahora sí, ya somos colegas. Entonces, pobre de ti, para mí te vas a haber muerto si me vuelves a pedir una sola clase. Así me dije, chin, sí estoy solo. Sí, o sea, solo llegué, solo me voy. Sí, y, claro. y me hizo forjar una gran entereza para eso. Después de, yo como no era nada tonto, después de 6 años o 5 años, lo invité con el trío Teter que tenía con Luisa Sí. Durán y Boyena Suavisca, lo invitamos a tocar con nosotros. Entonces ahí le aprendí un montón tocando ya juntos como Sí, claro. colegas, ¿no? Sí, claro. No tomé clase, pero observé y le aprendí un montón. Lo invitamos a México, hicimos muchos conciertos en grabación para Canal 11 y todo, que espero que todavía exista la grabación. Pero bueno, eso. Y después de unos días, después, 2 meses después de que me gradué, como por junio, julio, me invita a cuidar su casa. Porque tenía una casa que en ese entonces estaban muchos paracaidistas ocupando casas vacías en Ámsterdam. Y entonces había comprado una casa y me la estaba hecha una ruina, pero nos invitó a mi ex y a mí a cuidársela un par de días. Dije, claro que sí, accedí. En agradecimiento me invita a comer a un restaurante, nos invitó a comer a un restaurante, Smusan se llamaba el restaurante, muy bonito, muy caro. Y entonces me estaba comentando que tenía muchos conciertos que no podía cubrir porque tenía mucho trabajo, eran unos conciertos en Polonia. Me dijo, es que no puedo ir a Polonia y luego a Praga porque voy a estar en Alemania. Y dije, oye, así como, ¿no podrás dejármelos a mí? ¿No? Yo pensé que iba a decir, ay, pues sí, no. ¿Saben lo que me dijo? Me quieren a mí, no a ti. El día que te quieran a ti, te van a querer a ti por lo que haces. Me quieren a mí. Tú consíguete tu cartera de clientes, tú consigue tus gestores que quieran. Entonces dije yo, chin, me tengo que gestionar. O sea, con esas 2 cosas me allanó el camino para hacer una carrera. Fíjate qué buen maestro era. Nunca fue como papá. Y eso es lo maestro. importante, eso es para todos. Siempre hay que buscar para hacer las cosas y no esperar a que todo lo lleven de la mano y a uno lo sienten. Horacio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Eduardo. Muchas gracias a todos los que nos siguen en nuestras plataformas, que son YouTube, que es Facebook, Instagram, Spotify. Yo soy Eduardo Núñez. Esta es la entrevista a Vanguard. Muchas gracias.
una producción del Centro Cultural Hangar de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria para la Universidad Autónoma de Querétaro. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No representan necesariamente la visión del Centro Cultural Hangar y la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria.